Hola, ya vamos a comenzar nuestra cuarta sesión. Y en esta ocasión vamos a mirar el primero de los textos del Nuevo Testamento que se suelen utilizar para darle paliza a la gente gay. Y este es el texto que tal vez sea el más difícil de todos los textos para interpretar para los cristianos. Se trata de algunos versículos del apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el primer capítulo. Les voy a leer estos dos versículos nada más, porque estos son los versículos que toda la gente se acuerda. Lo que no se acuerdan es el contexto. Me explico. Esto es lo que dice, voy a leer una traducción normal, sin cualquier problema. Dice esta frase: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Pues bien, leído así, escuchado así, la primera cosa que un oyente o un lector moderno piensa cuando lee esto es: ¡ah, caramba! Primero está condenando a las mujeres lesbianas y luego está condenando a los hombres gays. Y tal cual se utiliza en las polémicas contra la gente gay. Ahora, una cosa muy curiosa. No siempre lo que es obvio a nuestros ojos lo era a los ojos de la gente en la época en que el texto fue escrito. Por ejemplo, tenemos varios comentarios sobre este trecho de Romanos de los primeros 3 siglos del cristianismo. Y ninguno de estos intérpretes lee el versículo porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza como referencia al lesbianismo, que ellos nunca mencionan. Para ellos, el problema es que las mujeres dejaron de ser submisas y llegaron a ser agentes sexuales desde encima. O sea, el uso antinatural era el hecho que las mujeres estaban arriba de los hombres o de otras mujeres en el proceso, en el acto sexual. Esto era lo que era contra la naturaleza. La inversión del orden donde decía que el macho tiene que estar arriba y la mujer abajo. Y los textos de la antigüedad explican esto muy bien. Ellos entendían no lesbianas, sino mujeres en posición de protagonistas sexuales. También para el lector del mundo antiguo, este versículo, hombres con hombres abandonando el uso natural de la mujer, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío, habría una referencia perfectamente evidente para todo lector de la época, que era las personas que participaban de los ritos de las diosas madre, como Afrodita, como Cibeles, varias figuras dioses maternas que había, donde la culminación de los ritos orgiásticos de estas diosas fue, de hecho, que hombres tuvieron sexo con hombres y algunos de ellos luego en el acto se castraron como parte del rito. La culminación era la autocastración, mediante la cual estas personas se hicieron sacerdotes de Cibele. Y esto era bastante común y bastante conocido. Tenemos comentarios sobre esta realidad, por ejemplo, del judío Filón de Alejandría, contemporáneo de San Pablo, un trecho que les puedo leer. Aquí tenemos la crítica que hace el propio Filón de Alejandría con respecto a estas realidades. Y todos los que entre ellos, ansiosos de aumentar su juvenil belleza, procuraron transformarse completamente en mujeres y se mutilaron los órganos genitales, son revestidos de púrpura como si procuraran grandes beneficios a sus países y marchan al frente escoltados por guardias de corps, atrayendo la atención de los que hallan a su paso.
Estos mismos son considerados oficiantes de piadosos ritos, presidiendo misterios e iniciaciones y celebrando los cultos de Deméter. O sea, este es un filósofo judío de Alejandría, contemporáneo con San Pablo, describiendo una cosa que cualquier judío habría reconocido en la época: el comportamiento de los sacerdotes castrados de Cibele o de las diosas madre, de los cuales los judíos tenían un rechazo. Ahora bien, esto es lo más probable que habrían pensado la gente al leer el texto de San Pablo. Pero San Pablo es mucho más interesante y, dígase de paso, mucho más divertido que esto, porque él menciona estas realidades no para condenarlos, sino para dar un timo a sus propios compatriotas. Y esto es lo que nuestra lectura típica de estos pasajes no percibe. Si ustedes miran abajo, ustedes encontrarán el link a dos versiones del texto de Romanos 1 que he colocado para ustedes. Uno es la versión que ustedes encontrarán tal cual en cualquier Biblia, es una traducción típica. Aquí no hay gran problema de palabras, de traducción en este texto. La traducción es bastante fácil de acertar. Y como usted ve, tiene números a partir del capítulo 1, los versículos 1 al final del capítulo. Y luego comienza el capítulo 2, versículo 1, en esta versión. En la segunda versión le he puesto exactamente el mismo texto, sin quitarle una palabrita, pero sí he quitado todos los números, porque originalmente era un texto corrido. No había números ni de capítulos ni de versículos. Los capítulos y los versículos fueron añadidos en la Edad Media para facilitar encontrarse en el texto, como un sistema de biblioteca permite uno encontrar el libro en el lugar cierto. Esto fue el sentido de introducir números. Pero ojo, muchas veces el sistema de números altera el sentido que uno da, porque uno piensa que hay una ruptura cuando originalmente no había. Si ustedes miran a lo que en las Biblias con números viene como capítulo 2, versículo 1, ustedes encontrarán una cosa muy extraña. Comienza con las palabras por eso. En griego, diati. Ahora, es muy curioso, en castellano, en inglés, en francés, en cualquier idioma, que un nuevo argumento comienza con las palabras por eso. Lo normal es que por eso enuncia el comienzo de la conclusión del argumento. O sea, se dice toda una serie de cosas y luego para terminar, dice, por eso es esto. Es exactamente lo que hace San Pablo. Si usted se recuerda de eso, usted verá que San Pablo está haciendo un juego muy fino con sus oyentes judíos. En el capítulo 1, primero les llama la atención para hacerse cómplice con ellos, hablando en términos que ellos mismos habrían entendido, criticando el mundo de la idolatría pagana, de la misma manera que su compatriota Filón criticaba el mundo. Lo que uno no sabe por ahora es que San Pablo lo está haciendo de manera irónica, mientras en Filón no hay ironía alguna al respecto de esto. San Pablo está diciendo, sí, estos gentiles, ustedes saben, ellos hacen estas cosas absurdas. O sea, tienen ritos idólatras, tienen estatuas de dioses, de diosas, cocodrilos, gatos, jacales. Tienen toda una serie de estatuas, serpientes, que adoran. Y con eso han perdido el seso, ya se les ha oscurecido la imaginación, ya no son incapaces de imaginar el bien. Imagínense hasta sus mujeres pierden la función natural del sexo, y los hombres también entran en estos ritos orgiásticos que ya sabemos. Y lo peor es que esto les lleva a hacer cosas como chismear, faltar respeto a sus papás, ser deshonestos, ser impiedosos. O sea, y luego cae el 20. Porque en la lista que San Pablo está haciendo,
Comienza con estas cosas aparentemente grotescas y va terminando con una serie de cosas que nada tienen que ver ni con el sexo, ni con el género, ni con las orgías, ni con nada del mundo de los gentiles, sino con malos sentimientos, mala leche de carácter, que son absolutamente común tanto entre gentiles como en judíos. Entonces les levanta diciendo, sí, es con nosotros contra ellos. Y luego él va afinando hasta el punto donde está refiriéndose a todos estos elementos de mal carácter, para luego, ¡pac!, al final decir, de modo que ustedes, ¿por qué juzgan si ustedes están haciendo exactamente lo mismo? O sea, el comienzo del capítulo 2. Por eso, ustedes, ¿por qué pueden juzgar si ustedes hacen exactamente lo mismo? Todo el argumento de San Pablo, incluyendo el ejemplo de estas figuras orgiásticas, va en el sentido de crear complicidad con sus propios compatriotas, hasta el punto que ellos les dice, todo esto para el Señor que vive por los siglos de los siglos, para que todo el mundo diga amén, como un buen predicador, envolviendo su público. O sea, se hace cómplice con ellos para ir afinando cada vez más su crítica y luego pácatelas, pincha el globo, diciendo, ¿y ustedes? Y ni se les pasaría por la cabeza hacer estas cosas orgiásticas, pero en términos de juzgar a otras personas, de chismear, de ser desobedientes, de odiar, son exactamente idénticos. ¿Por qué pueden juzgar a ellos? Luego, en los siguientes capítulos, él va a hacer lo mismo, pero con los gentiles. Les va a permitir creer que él está del lado de ellos para luego bajarles un poco los humos. Esto es un argumento muy fino que hace San Pablo. El uso de una típica crítica judía contra el mundo pagano para desinflar la pretensión de sus compatriotas. Y significa una cosa muy extraña, que vale la pena que lo tengamos en cuenta cuando leemos este texto. Que aún en el caso de que se pudiera demostrar que los versículos que leí al comienzo, los sobre las mujeres y sobre los hombres, aunque se podía demostrar que se refieren a la homosexualidad femenina y a la homosexualidad masculina, cosa que no creo que se pueda demostrar, porque no era esto que lo entendían los lectores antiguos, aunque se podía demostrar, el único uso que no se puede hacer de este texto es para juzgar a los mismos, desde que todo el sentido del texto es para impedir que se juzgue a personas. Es una de las grandes ironías de la predicación moderna, que se utiliza exactamente un texto que tiene como todo su sentido impedir que se juzgue a cualquier persona, se utiliza para juzgar a ciertos tipos de personas. Ahora, una vez que uno entiende el timo, yo les pregunto, y una vez sobre todo que se entiende el por qué esta frase, por eso, al comienzo del capítulo 2, marca el final del argumento y no el comienzo del argumento nuevo. Una vez que se entiende esto, les pregunto, ¿no existe una duda mucho más que razonable acerca de si San Pablo verdaderamente está queriendo atacar a la gente LGBT? Gracias.